¿Cómo estamos, Sebastián? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, 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 aquí estamos, aquí estamos. Vamos a ver cómo nos funciona el internet y la parte del audio, Qué para que bueno. se escuche bien y quede bien grabado. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Tanto tiempo, ah? Bien, todo bien, sí, harto tiempo, harto tiempo. Qué Todo bueno, bien. gusto verte, Sebastián. Igual, igual a mí. Qué bueno, qué bueno. Eh, Sebastián, bueno, para contarle acá a nuestro amigo, a todo el círculo de la gente de los caballos y agricultura, eh, bueno, tú eres médico veterinario, tu especialidad te dedicas a la parte de dentista de caballos y yo solo quiero mencionar que atendiste caballos que yo estaba a cargo el año 2009, creo que el año Claro, 2009, cuando yo estaba a cargo del plantel de don Jorge Gutiérrez. claro. Claro, entonces estamos hablando de esa época, hace un montón de años. Tú ya ejercías y creo que fue María Paz Vargas que nos recomendó que tú atendieras nuestros caballos. Claro, claro. Sebastián, ¿por qué no nos ayudas? Me gustaría que la comunidad que acceda a estos videos pueda conocerte, si tú nos puedes explicar más o menos tu background en tema de los caballos. Perfecto, sí. Bueno, mi trayectoria ya en total llevo más o menos 16 años trabajando con dientes en los caballos. Mis primeros cursos lo hice el año 2003, 2004, cuando yo trabajaba en la clínica del Hipódromo Chile. Yo partí un poco trabajando en la hípica. Ahí es donde me conocían bastante al comienzo. Eh, y luego estuve en Estados Unidos el año 2005, un par de meses también trabajando con un veterinario que era muy fuerte en la parte odontológica en el estado de Michigan. De hecho, me alojaba en la universidad y yo te diría que ese año, el 2005, ya partí trabajando bien fuerte acá en Chile. En esa época también trabajaba bien de codo a la universidad. Yo todavía, hasta el día de hoy, hago algunas clases, horas de clase en la Universidad Andrés Bello y en la Universidad Mayor. Pero hoy día, casi 16, 15 años después, el fuerte es todo lo contrario, el fuerte es la actividad privada, y uno siempre sigue trabajando todos los años en algún curso. Otra experiencia bien buena también fue con el doctor Saluski en Brasil. Fui varios años seguidos, yo creo que entre el 2006 y el 2009, ayudante en los cursos que hacía él en Río. Posteriormente comencé a viajar a Inglaterra, donde hay una marca hoy día que me auspicia, que es la marca que se llama Dearson Vet, que es una marca especialista en instrumental dental para caballos. Y ellos me llevaron para allá, conocí su fábrica, cómo trabajaban, conocí los instrumentos y aproveché de quedarme también un par de semanas trabajando con un importante veterinario en Dorset, que queda una clínica privada odontológica de caballos que queda en la afuera de Londres, y también en la Universidad de Bristol, con otro especialista también en odontología. Así que, de todas maneras, uno ya lleva su tiempo haciendo algo de práctica y aprendiendo cosas nuevas. No es menor tampoco llevar tanto tiempo trabajando en esta área. Lo que me ha dado muchísimas satisfacciones, la verdad. Ha sido muy interesante poder enriquecerse, ¿no es cierto?, con los caballos día a día y poder otorgar este beneficio que en el fondo ayuda directamente a su bienestar. ¿Mm? Sí, por supuesto, Sebastián. Bueno, yo tengo que ser franco, para mí tú eres el dentista que yo llamo cuando necesito, desde el año 2009 que te vi trabajar todo el plantel de caballos que yo tenía a cargo. Nosotros, una idea para que sacan los amigos, yo tenía un plantel que tenía caballos chilenos, tenía caballos Singerside y caballos Holsteiner. Unos caballos eran caballos caros y creo que lo que yo vi en ti, como uno no es un experto, no puede evaluar ciertos detalles, pero vi honestidad, disposición, habilidad práctica y conocimiento y gentileza, o sea, un tipo tratable, etcétera, etcétera. Bueno, así,
Sebastián, ¿y cómo es? Tú me contabas que has seguido especializándote, ¿está estudiando algunas cosas todavía? Ahí estamos. Se interrumpió tu internet, Sebastián. Sí, 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 ahí se cayó la conexión, ahí me volví a reconectar. Estamos. Sebastián, te preguntaba si estás estudiando todavía o algo me contaste el otro día. Sí, claro, yo empecé a hacer, bueno, después de cuando estaba bien ligado a la universidad, después de haber terminado la carrera veterinaria, hice un magíster en educación universitaria, que era un poco porque nos exigían también en la universidad tener un magíster en educación, pero hace Ah, unos 5 años atrás comencé a hacer un doctorado en la Universidad Andrés Bello, donde también mi foco de investigación principal es la enfermedad periodontal en los caballos. ¿Mm? Y ese doctorado yo lo estoy terminando este año, de hecho tengo mi examen de grado a fin de año, probablemente en noviembre, primeros días de diciembre, yo mi investigación la tengo lista, está un 90%, 95% lista y es con uno de los grandes aportadores en mi proyecto de investigación, son efectivamente los caballos chilenos. Se trabajó solamente con caballos, un 50% de los caballos que utilicé son caballos chilenos. Así que un trabajo interesante acerca de la periodontitis, la enfermedad periodontal, que es una enfermedad bien importante en caballos sobre 10 años de edad. Tiene una prevalencia bastante alta. Me refiero, la prevalencia es en el fondo qué número de caballos se afecta en realidad. Y la enfermedad periodontal. ahí vamos a esperar, vamos a ver qué va pasando con la conexión de Sebastián. Ahí estamos. Sí, se te interrumpió, Sebastián. Eh, Aprovecho de hacerte una consulta. ¿Existe alguna diferencia en caballos según los países o, digamos, clima? Inglaterra, Brasil, Chile, ¿hay algún factor que se note ahí? Sí, hay algunas cosas que son bien como marcadas en los países desarrollados con respecto a los problemas dentales y está quizás también relacionado un poco al manejo y a la alimentación. En lo que uno ve en los países desarrollados, por ejemplo, la prevalencia de las caries es mucho más importante en los países desarrollados que en Latinoamérica, porque los países desarrollados tienden a dar mucho alimento con azúcares, concentrados quizás en más cantidad, quizás más cantidad de concentrado que fibra, entonces hay cierta predisposición a que los caballos desarrollen más caries. Y lo mismo ocurre con la enfermedad periodontal. Uno ve mucho más de esas cosas en los países desarrollados. Acá en Chile, por ejemplo, caries es rarísimo ver, es muy poco prevalente ese problema. Porque nuestra alimentación base acá es principalmente forraje, pasto. Sí, y por ejemplo, bueno, los americanos usan justamente estos concentrados tipo Optimix, así digamos, en las cantidades correspondientes y usan gramínea, pueden ser vallicas, como forraje. Y acá usamos casi 100% alfalfa. ¿Eso Alfalfa, genera exacto. alguna diferencia? Exacto, porque la alfalfa es un pasto considerado, por así decirlo, un poco más rugoso y un poquitito más tosco, ¿no es cierto?, que la vallica. Entonces, el alfalfa, en el caso de la investigación que yo estoy haciendo, la enfermedad periodontal, tiende a atraparse en los espacios periodontales, por ejemplo, los caballos que tienen ya los dientes un poco separados, que son más de edad, tiende a atraparse entre medio de los dientes y les genera, ¿no es cierto?, diferentes grados de incomodidad. Yo siempre lo explico esto en el campo cuando tratar de explicar un poco cómo es esta enfermedad. Esa enfermedad en los caballos es lo mismo como cuando uno se come un asado, ¿no es cierto? Y quedan trozos de carne entre medio de los dientes atrapados. A los caballos les pasa exactamente lo mismo con la alfalfa. El tema es que ellos no tienen aseo dental como nosotros para poder limpiarse eso. Entonces eso se queda ahí, produce dolor, incomodidad, afecta su comportamiento, afecta su bienestar, no ganan peso. Algunos botan la comida y ahí empiezan una serie de signos que no son adecuados. Eh, claro, Sebastián, y sin ánimo, y solo ponte en mi lugar nomás uno que tiene unos caballos y está en esto.
¿Qué Sí, te qué pasa como con los cubos para efectos de la salud del caballo? No sé cómo se puede describir. claro. La Mira, a alfalfa en mí los cubo. cubos, sí, a mí los cubos me gustan bastante, pero me gusta darlos más a caballos que son un poquitito más de edad avanzada. ¿M? Siempre los receto un poco para caballos de edad avanzada hablemos sobre los 15, 16 años, y que tienen algún grado de enfermedad periodontal, o sea que necesitan, digamos, ellos comer un forraje que ya viene prepicado, ¿no es cierto? El cubo ya viene de un tamaño de fibra más pequeño, y normalmente si el cubo uno lo moja, dependiendo de cuánto rato uno lo moje, el cubo va quedando más blando, ¿no es cierto? Entonces eso para un caballo que le cuesta comer o que está con harto dolor dental o incluso después de una cirugía grande odontológica, los caballos lo toleran bastante bien. El problema es que hay un porcentaje de caballos que yo me he dado cuenta que no agarra el cubo, que definitivamente no les gusta el cubo, y hay que intentar ahí otro tipo de pasto, otro tipo de forraje que sea también lo más blando posible. Ah, perfecto, perfecto. Mira, y bueno, discúlpame la consulta, pero estoy No, no hay hablando problema, pregunte todo lo que quiera. desde la situación de que uno se bate ahí con sus caballitos. Tengo unos amigos, algo que yo no uso, pero tengo unos amigos que dan un porcentaje altísimo de lo que llaman pelón de almendra, ¿cachai? Pelón de almendra. Sí. O sea, no sé, no te sé decir porcentaje porque eso es privado de cada persona, Sí. pero sí he visto colegas que vamos con el pelón de almendra. Eh, ¿Por qué no aprovechas de darnos una orientación sobre eso, por favor? ¿De Mira, cuánto se puede yo, dar? claro, yo por lo menos me gusta referirme un poco más que nada a mi tema, que es el tema odontológico. Y en el tema odontológico, yo siempre he visto que la gente que da en excesiva cantidad pelón de almendra son siempre caballos que tienen caries, en mayor o menor medida. ¿Mm? Y una cantidad excesiva quizás puede ser 5 kilos o sobre 5 kilos, una cantidad más o menos bien importante. ¿Mm? La gente que da menos de esa cantidad en general no he visto mucho problema, pero siempre que veo que, incluso varias veces me ha tocado ver caballos que solamente son alimentados con pelón de almendra, y que rara vez le dan pasto, muy poquitito pasto. Esos caballos normalmente están llenos de caries, llenos de caries. Y me ha tocado verlo no mucho en caballos de feria, por ejemplo. En la universidad nosotros hacemos atención gratuita, 1 o 2 veces al año en la municipalidad de Colina y en alguna otra zona, o a veces también llegan al hospital de la universidad, me citan pacientes que son de la gente de la feria, ¿no es cierto?, que ocupa su caballo para vender verdura, y es gente que muchas veces no tiene pasto para darle a su caballo y le da lo que tenga, lo que se consiga, y nos ha pasado muchas veces que estos caballos que les dan solo pelón de almendra, son caballos que tienen llenos de caries, y cuando las caries van avanzando en los caballos, lo que ocurre es que el diente finalmente se fractura. ¿Mm? Eso es lo que ocurre. ¿Mm? Así que el pelón de almendra, por lo menos desde el punto de vista dental, ocuparlo, pero ocuparlo en una medida que sea razonable. ¿Mm? Ah, o sea, influye un poco la cantidad, quizá poco Exacto, pelón de almendra dañaría menos, así. exacto, tal cual, tal cual. Ajá. ¿Mm? Eh, Sebastián, y se me ocurre todo lo que tú encontrarás, porque es algo bien íntimo abrirle la boca al caballo, o sea, me imagino que tú te encontrarás con lesiones en la lengua, producto de riendero, freno o accidente, ¿no? Exacto, bueno, en los caballos chilenos yo creo que ese es quizás uno de los puntos más importantes, que uno ve muchas veces lesiones que son solamente de los caballos chilenos. Lesiones en la zona de las barras, lesiones en las comisuras de los labios, en el paladar a veces. Esos son quizás los 3 sitios más importantes de lesión. Nosotros hicimos un trabajo científico con algunos colegas más de la Universidad Andrés Bello. Si quieres yo te lo puedo compartir y te lo puedo enviar después, donde examinamos entre el año 2010 y el año 2013, examinamos 486 caballos chilenos. ¿Mm? Y describimos todas las patologías dentales en los caballos chilenos.
Y en ese estudio encontramos sobre un 25% de lesiones en el tejido blando, que nosotros llamamos. Técnicamente, tejido blando incluye lengua, paladar, comisuras de los labios, barras, y es lejos, ¿no es cierto?, la raza de caballos de deporte que más lesiones sufre, ¿no es cierto?, en esa zona por el bocado. Y no solamente a veces uno le echa la culpa al bocado, porque también muchas veces los jinetes también tienen su grado de responsabilidad, ¿no es cierto?, porque hay algunos que de repente ocupan una fuerza extremadamente alta, otros ocupan a veces un bocado que es excesivamente bravo, que se llama algo que sea un bocado muy invasivo para el caballo. Entonces es súper común lo que tú me estás contando, muy, muy común en los caballos chilenos. Me impresiona la información, me impresiona que sean caballos chilenos que tienen más lesiones, y eso lo estaríamos comparando, Sebastián, en un contexto de que versus caballos de la hípica, versus caballos de polo. Exacto, exacto. Si tú vas a un club de equitación, la gente de la equitación no pasa eso. bien... exacto, es muy difícil encontrar un caballo que tenga ese tipo de lesiones. En la hípica, exactamente lo mismo. Hay muchas menos lesiones por bocado que en el rodeo. Esas son como quizás los tres grandes grupos importantes de caballos que requieren cuidado veterinario. Quizás habría que sumar ahí entre el tercer y cuarto lugar también los árabes. El enduro como disciplina también ha crecido bastante en los últimos 10 años. Y también ahí es muy raro ver lesiones por embocaduras, por bocado. Lejos en el rodeo es donde más se lesionan los caballos en la boca. Sí, bueno, me ayuda a orientarme, Sebastián, y me ayuda a tener un poquito de una claridad para quiero hacer unos días más, referirme a eso, al por qué uno como entrenador llega a lesionar un caballo de la boca eventualmente, ya en el rubro de uno, de cómo enseñar un caballo. Claro. Ahora, ¿tú crees que eso se debe, por ejemplo, a los instrumentos, a los tipos de bocado que usan en los otros deportes, o se debe más a la mano de la gente que está arriba del caballo? Claro, una súper buena pregunta. Yo en general, bueno, soy como jinete, debo decirlo, soy pésimo jinete. A lo más salgo a pasear con mis hijos una vez al mes, un paseo suave, pero lo que yo te podría decir desde el punto de vista veterinario es que son varios factores. No podría decir que es un solo factor. Muy probablemente, si empezamos como a desmenuzar factor por factor, quizás el uso inadecuado o el ajuste inadecuado del bocado a la boca del caballo es un factor muy importante. No sé si será el más importante, pero creo que es un factor muy importante. Quizás también pueda mencionarte el ajuste de la cabezada también, el ajuste de la cabezada en el sector de las orejas, en los costados. A veces queda esta zona muy apretada acá las correas, entonces el caballo con puntas de esmalte le incomoda. Y como tercer factor, claramente, el jinete, digamos, usar quizás fuerza excesiva. Y esto sumado a un bocado que carga demasiado peso en ciertas zonas de la boca, o hace demasiada presión en ciertas zonas de la boca donde el caballo es bien sensible, va incrementando las lesiones. Si recordamos rápidamente la anatomía, la zona de las barras, ¿no es cierto?, la mandíbula del caballo, es muy fina, ¿no es cierto? Ahí va un hueso muy delgadito, y la encía también es muy delgada en esa zona. La encía tiene en esa zona 3 milímetros, 2-3 milímetros. Es muy fácil romperla. Entonces, es bien importante esto que estamos hablando en este momento. Es clave quizás para reducir las lesiones en esa zona, hacer un buen ajuste del bocado. Al menos en la equitación, yo en algún momento compré un par de libros de bocado donde le enseñaban a los equitadores, ¿no es cierto?, a medir la boca de su caballo, ¿no es cierto?, en el ancho, en el fondo de labio a labio, de la izquierda hacia la derecha del caballo, luego medir, ¿no es cierto?,
el ancho de las encías, de la encía superior a la inferior, ¿no es cierto? Ir ajustando los bocados para que el caballo quede cómodo. Yo creo que ese factor es importantísimo. El tema del ajuste del bocado, yo creo que reduciría en un porcentaje elevado, ¿no es cierto?, las lesiones. Y si sumado a esto, pudiéramos quizás educar mejor a los jinetes para, quizás a los más experimentados no es cierto?, pero a la gente que ingresa, ¿no es cierto?, quizás a los nuevos jinetes que ingresan al rodeo, educarlos desde el punto de vista de que no forcejeen a sus caballos en forma excesiva, sino que esto se transforme en una educación paso a paso y obtener resultados en un periodo de tiempo un poco más largo. Sí, es una ecuación que es variable, o sea, pensáis que, a ver, para alivianar un poco la intensidad de la información, yo te diría que hay personas que, aunque tú le des 10 años, igual te van a cortar la lengua a un caballo, ¿cachai? Y hay personas que en 6 meses, hay gente que en 6 meses, en 8 meses te va a obtener un resultado sin lesionar la boca a un caballo. Entonces ahí intervienen varios factores. Como tú decías de la educación de los equitadores, yo me acordaba ahora de que en Estados Unidos, pucha, por decir casi siempre, cuando he visto que allá es muy frecuente en el área de la equitación que monten mujeres, o sea, si tú estás en un rancho que hacen equitación, a mí me ha tocado ser que el único hombre ahí, entre muchas mujeres, y bueno, va la niña, se compra un caballo, se compra el caballo, llegó el caballo, luego viene un quiropráctico especialista en montura, como que le saca el molde al lomo, y le busca una montura para ese lomo de ese caballo, y va al jinete, o sea, los tipos son exageradamente delicados y tienen... Exacto. Entonces, Dios mío, o sea, Dios mío, acuérdate de nosotros aquí que avancemos en eso, o sea, le estudian el lomo a cada caballo, le buscan la montura para ese caballo. Entonces, ¿qué queda para decir de la boca? Exacto. No, las cosas tienen que seguir el camino que dices tú. Todo tiene que ir profesionalizándose cada vez más. Te escuché hablar la semana pasada con Emiliano Ruiz y antes con otros invitados, y más o menos yo creo que todos coinciden en que tanto en el tema veterinario como en el tema jinetes, arregladores y avanzadores, todo tiene que ir profesionalizándose, porque en el fondo la ciencia, que es una herramienta que nos ayuda a todo nivel, o sea, lo que tú estás diciendo de que diseñar monturas especiales para cada caballo, bocados especiales para cada caballo, es como nosotros ocupamos un zapato, ¿no es cierto? Que ocupamos un zapato a la medida de nosotros, que no apriete mucho, que no quede suelto tampoco, y que nos quede cómodo. En los caballos es exactamente lo mismo. No, y yo creo, Sebastián, que esto, el tema mismo de la pandemia y cosas, y súmale las cosas negativas que ocurrió en Chile el último tiempo, creo que es un punto de inflexión donde las cosas realmente no van a ser idénticas, no van a ser iguales. Es decir, creo que no nos vamos a dar cuenta. Y, por ejemplo, actualmente un arreglador puede trabajar todos los caballos que quiera. Si hay gente que junta 30 caballos, traen trabajo, otros tenemos 5, 6, 7 caballos. Exacto. Pero hoy día todavía uno puede cambiar un caballo, ya no me resultó, lo cambio, un dueño no me gustaron estos dos los cambios, pero claro, yo creo que vamos a llegar sin darnos cuenta a cuando no va a poder. O sea, en Europa es carísimo desechar un caballo entrenado. Yo creo que vamos para allá, esa es la cuestión. Absolutamente, sí. También, dime. Sí, no, coincido absolutamente con eso. En el fondo, para allá va todo, hacia allá vamos caminando, lo más probable. Todo tiene que tener sus medidas, profesionalizarse, cuidar los caballos y irles dando tiempo. O sea, desde el punto de vista quizás de tu trabajo, no apurarlos, darle su tiempo, todos los caballos son distintos, y desde mi punto de vista, el punto odontológico veterinario, tratar de lograr su máximo bienestar nomás.
Sí, sí, y cuesta mucho. Mira, yo cuando yo fui a trabajar a Estados Unidos la primera vez el año 2004. Ya, Ajá. no sé, era yo re salvaje, o sea, yo era re salvaje, o sea, digamos, mi jefa era americana, decía cosas que yo decía, estos gringos no saben, estos gringos están locos, y Ya, después uno va tomando conciencia y uno dice, no, o sea, sí saben, sí por algo hacen las cosas con más cuidado. absolutamente, sí, sí. Yo No, creo, yo creo, o sea, sí, desde el punto veterinario es exactamente lo mismo. O sea, yo también tuve la oportunidad de trabajar casi 2 meses en Estados Unidos, como les comentaba al comienzo, y no, los tipos son muy, muy finos en su trabajo. O sea, hacen un trabajo detallista, muy detallista. Les da lo mismo dedicarse, ¿no es cierto?, perder 20 minutos revisando una boca de un caballo, pero para ellos no es perder, sino que ganan todo el rato, ganan, porque encuentran detalles y al final en los detalles está el secreto. ¿Mm? otra cosa que yo recuerdo muy claro, que me lo enseñaron las americanas allá con quien yo trabajaba, que, como vamos a decir así, la exigencia que tiene un médico veterinario en Estados Unidos es pero del terror, o sea, un error le cuesta el título, por no decir la libertad. Oye, un Exacto, error de una exacto. dosis de una anestesia, man. Exacto, todo, sí. Bueno, en Estados Unidos la diferencia de nosotros con Chile, pero nosotros también vamos caminando hacia allá, ojo, porque en Estados Unidos, en el fondo, nosotros, en Estados Unidos hay una licencia, ¿no es cierto?, que el veterinario tiene, luego de que se titula, tiene que sacar la licencia para el estado donde está trabajando. Entonces, si uno comete alguna falta grave, ¿no es cierto?, o algún problema ético, los propietarios normalmente te van a demandar, ¿no es cierto? Claro. Y si es algo extremadamente grave, por ejemplo, algún uso ilegal de algún fármaco que esté controlado, en Estados Unidos te van a quitar la licencia y simplemente sin licencia no puedes trabajar en ninguna parte. ¿Mm? Es como la licencia que tienen los abogados. Acá normalmente eso se usa en los médicos humanos, está acá en Chile eso presente, y también en los abogados. Pero en los médicos veterinarios no todavía, pero también ya vamos caminando para allá. Ya pronto, en algún momento, vamos a tener nosotros acá que tener una licencia y quizás un reconocimiento, ¿no es cierto?, de la Asociación de Especialistas Veterinarios de Caballos para poder trabajar. ¿Mm? Sí, y bueno, y ahí se van a ir poniendo todas las cosas más serias y ahí es donde Exacto. vamos a tener que empezar a cuidar los caballos y también va a empezar a ocurrir esto. Mira lo que me imaginé, ponte tú, llega el dentista a los caballos y el arreglador le muestra un caballo que tiene la lengua cortada. Yo creo que Claro. va a llegar un punto en nuestra historia que eso va a tener que denunciarlo el veterinario, o no, no Absolutamente, sé. absolutamente sí, absolutamente sí, sí, absolutamente sí. De hecho, me Un ha maltrato, pasado, bueno. exacto, exacto, es un maltrato, sí. Lo mismo ocurre con las lesiones en las barras, con las lesiones que también son comunes en los caballos chilenos, que nosotros llamamos la fibrosis de la encía, la fibrosis gingival, esos cototos, ¿no es cierto?, que se forman en las barras por el golpeteo constante del bocado, también tiene que ver un poco con el bienestar animal. Si al final eso también es mal uso del bocado, uso excesivo de fuerza, y yo, bueno, hay algunos clientes, jinetes que son más amigos, más cercanos, donde uno conversa con ellos y ya lo entienden, pero hay otros que se molestan, que se enojan y a veces te dicen, bueno, no, en realidad no, si usted solamente es veterinario, por favor preocúpese de su tema veterinario nomás. Entonces hay algunos que lo toman un poco más mal, otros que lo toman, la mayoría, yo te diría, al menos los clientes míos lo toman para bien, muy rara vez lo toman en mal, pero son cosas que uno trata de decir también de manera delicada, porque alguien puede sentirse mal o pasado a llevar, pero tiene razón, o sea, ahí claramente hay un tema de maltrato. ¿Mm? Claro, o sea, yo creo que yo te conozco, tú eres un tipo práctico, pragmático, no eres, no sé, así como eres gente de nosotros, de los caballos, pero creo que estamos visualizando cuestiones que se van a venir a través de los años o de pocos años o no sé, pero creo que vamos para allá. Exacto, sí, exactamente, sí, sí.
Y lo mismo ocurre, aprovechando que mencionaste eso, lo mismo ocurre cuando uno compra un caballo nuevo, por ejemplo. Que muchas veces, normalmente el dentista es como el último que llaman, ¿no es cierto?, para revisar el caballo, pero también yo estoy tratando de inculcar en mis clientes que ojalá lo incluyan como parte de la revisión de precompra, ¿no es cierto? Porque va un veterinario, uno compra un caballo nuevo, ¿no es cierto? Va un veterinario, especialista, ¿no es cierto?, en cojera y normalmente músculo esquelético, le saca radiografía, lo revisa todo completo, pero muchas veces los colegas tampoco no les gusta mucho meterse a veces en la boca de los caballos porque prefieren que lo revise alguien que sea más entendido. Entonces, en ese sentido, los últimos años, quizás los últimos 2, 3 años, con caballos bien caros, importados desde afuera, me he llevado sorpresas muy, muy grandes. Caballos que no habían sido revisados en la boca y vienen, por ejemplo, con un molar fracturado, con una infección grande adentro, con mal olor, y resulta que el veterinario no lo había notado, ni el que lo revisó acá, ni el veterinario que lo revisó al momento de su salida. Entonces también es bien importante eso, de revisar las dentaduras de los caballos, aunque sea una mirada, al momento de la adquisición, ¿no es cierto?, de un caballo nuevo. Muy, muy importante. Sí, sí, comprendo. Sebastián, y por ejemplo, pensando, yo creo que lo que más hay en el ambiente corralero son corrales pequeños, creo que son la más cantidad de entidades, corralitos pequeños con 10 caballitos, 20 caballitos en movimiento. ¿Hay algo en común a ese tipo de lugares que a lo mejor se le pueda dar una sugerencia o cuál sería para ellos? ¿Cada cuánto tendría que ir un dentista mínimo? Claro, lo ideal es que uno revise o examine los caballos por lo menos una vez al año. En general, antes se difuminaba, digamos, se difundía un concepto que era realizar un tratamiento al año de manera obligatoria. Hoy día se acuña un poco más el concepto de exámenes odontológicos periódicos, que pueden ser 2 veces al año o una vez al año. La mayoría de los caballos con una vez al año anda bastante bien. ¿Por qué te digo examen y no tratamiento? Porque hay algunos caballos que a veces de un año para otro todavía están bastante bien y no es necesario hacerles nada. En el fondo, esto es basado en la ciencia, no es que a mí se me haya ocurrido. A los caballos en general, si recordamos un poco las características de los caballos, tienen 2 o 3 características que son propias de los caballos y de varios herbívoros, que son muy importantes. Primero es el crecimiento continuo de los dientes, ¿no es cierto?, la erupción continua. Y esa erupción, los dientes crecen más o menos, erupcionan 4, 3, 5 milímetros al año. Y tienen una forma de la cara muy especial, ¿no es cierto? La parte de arriba, la maxila, es más ancha que la mandíbula. Entonces, tienen que hacer sus movimientos, ¿no es cierto?, masticatorios completos para tener un buen contacto molar y que ese crecimiento que se va produciendo siempre vaya produciendo un masticar parejo. Entonces, cuando tú haces un examen un año y haces una corrección odontológica, en el fondo, donde limas puntas de muela, limas los dientes que están altos, haces como el balance de la oclusión, hay muchos caballos que a veces al año siguiente van a estar bien y no van a necesitar nada. Pero sí es importante examinarlo porque pueden haber cosas nuevas. Exactamente, en este sentido es muy parecido a nosotros. Lo que tú corriges un año, el próximo año puede estar bien, pero también pueden haber cosas nuevas que pueden surgir. También un poquitito cambiar el concepto que no es solamente limar muela. Quizás es algo bien importante, o es casi el 50% de lo que uno hace en la rutina, pero también es muy importante lo que conversábamos al principio, lo que me preguntaste de lo que estaba investigando en mi doctorado, que es la enfermedad periodontal. Es muy, muy importante. Y los caballos de 10 años hacia arriba, que son caballos que todavía están compitiendo, que están en el pic, ¿no es cierto?, de competición, en muchas disciplinas. Entonces, es muy importante también revisar si es que hay problemas periodontales o no, y lo mismo, revisar si hay lesiones en el tejido blando. Eso puede ser algo repentino que puede surgir en cualquier momento. Entonces, por eso que es bien importante estar examinando la boca del caballo, y a mí me gusta más ese concepto de exámenes odontológicos periódicos, una vez al año o 2 veces al año,
más que tratamiento propiamente tal. Me gusta acuñar ese concepto más como revisiones odontológicas periódicas más que como tratamiento. No sé si como consejo quizás uno podría acuñar, también mencionar varias cosas, por ejemplo, que son el hecho de alimentar al caballo lo más naturalmente posible, por ejemplo, alimentarlo a nivel del piso, cosa que él haga todos los movimientos masticatorios que haría en forma normal, como si el caballo estuviera pastando en una pradera. Eso le ayuda mucho más que tener un comedero a media altura o a veces arriba con algo colgado. Darle el máximo de horas de corral o de pradera posible. Yo sé que no todos pueden, por ejemplo, en la hípica para eso es imposible, el caballo está todo el día encerrado, pero yo sé que en los caballos chilenos el manejo es distinto. Los caballos ahí, la gente tiene normalmente corrales o campos donde puede soltar al caballo varias horas al día y eso a los caballos les hace muy bien. Mueven su mandíbula de forma natural, no tienen problemas. Y en la alimentación, cuidar, ¿no es cierto? Tener cuidado con los concentrados, no darlos en cantidades excesivas y tener cuidado con algunos azúcares en algunos caballos que pueden generar problemas. Sí, 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 comprendo. Yo estaba pensando acerca de las lesiones y cortes que se le hacen a un caballo en la boca. Yo pensando como alguien que trabaja a caballo, yo me atrevería a suponer de que esas lesiones no son productos de un tirón accidental o de un día en que algo ocurrió y se produjo. No es un tirón tipo chicotazo eventual, ocasional, accidental. Yo me atrevería a hacer una suposición de que se trata de muchos kilos que van puestos sobre la boca del caballo de forma, yo diría, reiterada, permanente, y con unos acentos excesivos en que ya se produce el corte. Pero yo me atrevo a suponer que estamos hablando de eso, de caballos que llevan muchos kilos puestos sobre su boca de forma permanente. Son caballos que responden al trabajo poniendo peso ellos en su boca. Ellos, tal como un buey levanta su cabeza para sostener el yugo, hay caballos que levantan su cabeza para sostener el bocado, versus un jinete que trata de equilibrar, pero entonces estamos hablando de kilos que se están oponiendo, igual que el buey al yugo, o sea, van caminando con los kilos en contra, ¿cachai? Claro, Y, claro. y en ese es más o menos así que yo hago la suposición. Y de hecho lo que tú dices se ve porque muchas veces la lesión es a un lado más que en el otro. Es muy raro que sea una lesión pareja, la misma lesión a los dos lados. Es mucho más común que haya una lesión más grave a un lado y al otro, que al otro. Entonces eso implica que es algo que se va produciendo por un daño reiterativo, acumulativo más bien dicho. Sí, y sabes qué, una curiosidad, o sea, capaz que tú lo manejas ya, esta información que es muy antigua, lo enseñan algunos clásicos norteamericanos como John Lyons, que es un tipo que sí, que es como Monty Roberts, que son famosos, que enseñan de cómo el caballo entiende las cosas, y ellos enseñan de que la boca del caballo uno debería educarla por mitades, darle unos toques al lado izquierdo, educo el lado izquierdo, hago sensible y enseño y memoriza el lado izquierdo. Luego toco el lado derecho y con eso va a memorizar y grabar el lado derecho para que al final de un tiempo, quizá un mes, 2 meses según el caso, ya tú puedes decir, esta boca ya entiende como conjunto y puedo hacer las presiones parejas. Por ejemplo, ¿cachai? Eso es comprobable rápidamente. Pero es ahí, si tú tomas una boca que no está educada, que no despertaste la sensibilidad en el lado izquierdo, no despertaste después el lado derecho, la tomas como un todo, la boca puede actuar como digamos, en términos de reacción, empieza a bloquearse, empieza a responder poco, el jinete lo percibe, le pone más presión, la boca se equilibra, aumenta la resistencia y ahí se empiezan a sumar estos dos fuerzas en contra que terminan con lo que estamos hablando, ¿cachai? Claro, claro. No, en ese sentido, porque
en el fondo también, retomando ese punto, son tantos los factores que pueden influir, ¿no es cierto?, en la boca de un caballo, que en el fondo siempre o en el campo le dicen, no, doctor, este caballo es súper duro de boca, no, este otro es súper blando. Tomando ese mismo punto, son tantos los factores que influyen en eso, es que no todos son problemas dentales. Por eso que me gusta a mí referirme más como exámenes dentales, porque no todos los caballos duros de boca van a ser por un problema dental. También hay que tener eso en cuenta. Quizás es un factor muy importante, ¿no es cierto? Pueden haber, como conversamos, lesiones en el tejido blando, puede haber una muela muy alta, ¿no es cierto?, que hace que el bocado se enganche, puede haber un molar fracturado, puede haber una incomodidad, pero eso no es en un 100%. Pueden haber perfectamente caballos que no son debido a problemas dentales y que es un tema ya técnico, ¿no es cierto?, de rienda y del jinete. Sí, no, bueno, es un tema, ahí está que necesitamos profesionales capaces de manejarse a ese nivel y claro, dilucidar esas cosas. Es difícil, y bueno, encantado que existan profesionales como tú. Por suerte en Chile veo que hay varias personas ya que hacen esto hoy en día. Sí, hay varios colegas que trabajan bastante bien. Y es súper reconfortante poder, ¿no es cierto?, cubrir ese servicio que es muy importante para los caballos, muy importante. Hoy día, bueno, siempre está el dicho que el caballo, ¿no es cierto?, es el quinto pie, otros dicen que es el volante, otro dice que después del motor, ¿no es cierto?, viene la boca, entonces es algo que es muy importante, sin duda. Bueno, mira, yo con mismo Sebastián, para que tú veas que estoy hablando de cosas que tú puedes comprobar, ahí donde don Jorge Gutiérrez nos asesoraba, era permanente con nosotros don Germán Maulo, un maestro de carruaje, un señor alemán, campeón europeo de carruaje, y él hablaba del tema, él le llamaba la quinta pata, es decir, cuando un caballo, producto de un mal adiestramiento, empieza a poner tanto peso hacia el frente en su boca que lleva a que los jinetes pongan el mismo peso en contra, ¿cachai? Claro. Decía, este caballo, decía, yo le suelto la rienda y se cae al piso porque es un caballo que está buscando como con una fuerza de una quinta pata, con toda su fuerza, equilibrarse ahí, etcétera, ¿cachai? No, es súper importante ese tema. Quizás si podemos hablar de algunos problemas comunes, como te comentaba, el segundo premolar, que es el que está más adelante en los caballos, muchas veces tiene una altura más allá de lo normal, que es lo que se denomina un sobrecrecimiento o una rampa, puede ser también un gancho. Esos son problemas bastante frecuentes que se llaman problemas de maloclusión. Y eso normalmente puede estar, por ejemplo, a un lado puede estar presente y al otro lado no puede estar presente, y eso va generando al tiro una simetría. Lo mismo pasa con la presencia del primer premolar, del diente de lobo, que también es algo, científicamente es algo súper discutible. Yo he visto varios caballos, claro, yo he visto varios caballos con diente de lobo y que no tienen ningún problema en la rienda, que son crack, tanto en el rodeo como en la hípica, pero quizás la mayoría de los caballos sí les molesta. También he visto mucho diente de lobo fracturado, suelto, que el caballo le produce una incomodidad, otros que son demasiado grandes. Entonces, quizás con respecto al diente de lobo, hay que aplicar hoy día un poquitito más de criterio y no extraerlos todos, quizás la mayoría, pero hay que también aplicar un poquito de criterio porque hay por ahí uno que otro caballo que tiene diente de lobo, pero el caballo, yo converso siempre con los jinetes y me dicen que el caballo no tiene ningún problema. Entonces, hay cosas que están directamente relacionadas que pueden estar relacionadas, ¿no es cierto?, con la embocadura, con la rienda, pero hay otras cosas que no. No, increíble, Sebastián, toda la calidad de la información que nos está entregando. Yo estoy recordando algo, pensando ya, ponte como guaso que trabajo con caballos así, tranquilo. Bueno, yo creo haber visto en mi vida dentistas que te dicen, para el caballo obviamente te dice, no, este caballo tiene un problema, yo le voy a arreglar, no sé, ese diente o la muela, no sé,
y el caballo ahora va a quedar blando. Esto es lo que le faltaba al caballo para que trabaje bien y sea bueno, y que casi que se ponga bueno. Y yo, yo no va conmigo, ¿eh? O sea, para mí cuando ya entran en esa línea, yo digo, no, algo no somos de la misma vereda. Claro, claro. No, sí, totalmente. Yo creo que hoy día uno tiene que ofrecer servicios como de manera responsable. Y a mí, por lo menos, mis clientes me conocen. Yo les digo clarito, les digo, mira, yo lo que voy a solucionar acá, si es que encuentro algún problema, estoy mejorando el bienestar del caballo. Yo te aseguro, les digo así, tal cual, yo te aseguro que tu caballo va a estar más cómodo. Él va a comer mejor, va a tener menos dolor, va a estar mucho más cómodo. Pero de ahí a que sea blando, no lo sé. Puede ser que quede más blando. Pero jamás lo aseguro, jamás. Nunca lo digo. Nunca lo digo. Porque siempre me preguntan, oiga, doctor, ¿y el caballo se irá a ablandar o no se irá a ablandar? No lo sé. Depende de cada caballo. También depende de la mano tuya, del jinete. O sea, en el fondo, lo que yo te aseguro sí es que el caballo va a estar más cómodo. Porque yo le saqué una muela que estaba fracturada, por ejemplo, tenía dolor. Claro, Le saqué está el diente de enfermo. lobo que estaba fracturado. Te aseguro que ese caballo va a estar más cómodo, pero de ahí a que se ablande es otra cosa. Y de ahí a que ataje también es otra, porque también me preguntan harto, no, que quede más atajado, doctor. No, no, imposible eso es imposible, no depende de mí. Pero sí, con seguridad el caballo va a quedar más cómodo, eso sí. Exacto, o sea, yo creo que estamos hablando la balanza entre la salud y la enfermedad, pues, tan antiguo como Exacto, eso, ¿verdad? exacto, Yo creo que eso es exacto. el campo. Exacto, eso es. Los caballos, bueno, hoy día también científicamente ya está demostrado que los caballos con problemas dentales cambian su comportamiento. Hay un trabajo del Sí. año pasado, antepasado, que los caballos con dolor crónico, en el fondo molar, dental, van cambiando su comportamiento, se ponen más agresivos a veces. Por ejemplo, ven el freno ya de lejos, que uno va con el freno y se dan la vuelta, no quieren el fierro en la boca. A veces tienen actitudes diferentes con sus propietarios. Si era un caballo manso, se puede transformar en un caballo un poquitito más irritable, o no le gusta que le toquen más la cara. Si era un caballo, por ejemplo, que daba siempre la cara y tú le hacías cariño y no tenía problema, un caballo con dolor crónico dental acumulado ya no te da la cara después con el tiempo, no se deja acercar. Entonces, eso también es bien importante. Los cambios de comportamiento que van teniendo son increíbles. Y ahí sí se ven muchas veces cambios radicales donde tú eliminas ese problema, digamos, eliminas el dolor y el caballo cambia completamente, es otro caballo. Sí, o sea, yo sí me imagino que habrá muchos casos como eso, o sea, Mm. tal cual, y qué más quisiera uno que todos esos caballitos uno pudiera adivinar que tienen esos dolores y traer Exacto. al dentista, o sea, Claro, y desde ese punto de vista, la odontología como disciplina ha mejorado un montón de caballos, ¿eh? Ha mejorado muchos sí, caballos, no solamente desde el punto de vista del bocado, sino que de su salud general. Eh, si tú ingresas a las redes sociales y ves mi página o ves la página de otros colegas, muchas veces tú ves como el antes y el después, ¿no es cierto?, de los caballos, y a los 2 meses, ¿no es cierto?, de que tú corregiste un problema, los caballos muchas veces suben 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos, pero fácilmente. Se nota harto en la condición corporal, y también en el comportamiento, en su actitud, en la actitud del caballo. Tú le ves un semblante, ¿no es cierto?, calmado, tranquilo, ya dejó de ser el caballo así arisco, más nervioso. Súper importante esa parte. Sebastián, casi ya no nos queda tiempo para hacer otra preguntita, pero ¿desde qué Sí. edad los caballos pueden ameritar que lo revise el dentista? Mira, lo más importante es ser un poco, tener clara la edad, como dices tú. Quizás el punto clave, la edad clave es el momento de la mansa. Esa es una edad quizás clave para todas las disciplinas. ¿Mm? En el momento de la mansa, tú como que puedes moldear un poquitito, ¿no es cierto? Si es que el caballo tiene algún problema dental, va a aceptar mucho mejor el proceso de la mansa, el bocado, al eliminar, ¿no es cierto?, esta distracción. Si es que tiene algún dolor bucal, eliminas una distracción más del caballo,
Por lo tanto, yo casi siempre recomiendo una revisión prácticamente obligatoria en ese momento. Ojalá fuera antes de la mansa, pero si es justamente después, también está más o menos dentro de la fecha. Pero la otra fecha que para mí es clave son los primeros meses de vida. Los primeros meses de vida son importantes porque hay muchas patologías, por ejemplo, los caballos que son picos del oro, los que son, ¿no es cierto?, papiche, los que tienen alguna desviación importante en la maxilomandíbula, es bien importante poder hacer pequeñas correcciones, sobre todo en el manejo de esos caballos a temprana edad, porque después ya cuando crecen y son adultos es imposible corregirla. Entonces, en ese momento es quizás un primer momento importante, los poquitos meses de vida. Y luego, ¿no es cierto?, es bien importante seguir a los caballos cuando están cambiando sus dientes de leche. Ya más o menos alrededor de los 2 años y medio, entre los 2 años y medio y los 3 años, que muchas veces coincide con algunas razas en el momento de la mansa, ojalá poder hacerlo en ese momento. Con respecto al manejo, es bien distinto, ¿no es cierto?, por ejemplo, el caballo de carrera versus el caballo de rodeo, ¿no es cierto?, que es un poquitito más, mucho más temprano, el caballo de la hípica, donde muchas veces yo a los 2 años ya estoy haciendo el trabajo, ¿no es cierto?, un primer trabajo dental a los 2 años, pero en los caballos de rodeo muchas veces se me atrasa a la época, ¿no es cierto?, más común de la mansa, que parte quizás a los 3 años y medio, un poquitito más pegado a los 4, y ahora algunos clientes lo hacen un poquitito más tardío, a los 5 también. Entonces, también es bien importante hacer ese primer examen, esa primera revisión. Distinto es dependiendo del deporte y de la raza del caballo. Y luego de eso, ya cuando el caballo se va volviendo adulto, es bien importante hacer esta, ¿no es cierto?, revisión anual que comentábamos, para ir corrigiendo las patologías y ir manteniendo al caballo año a año. También, bueno, se le conoce también como examen de mantención, tratamiento de mantención, o revisión, ¿no es cierto?, anual dental, que es súper importante. Sebastián, es increíble la intensidad de la información, la calidad de la información que nos está entregando. Ya estamos llegando a la hora, imagínate cómo el tiempo se va. Sí, se pasa súper rápido. Mira, o sea, bueno, pero ya vamos a tener que irnos despidiendo, pero ahora entiendo por qué haces clase, porque estás pintado para profesor. Yo te felicito, tremenda máquina de profesor. Sí, muchas gracias. Y ha sido un gusto verte y no, la calidad de la información está increíble. Yo creo que si fuera posible de tu parte, capaz que en otra oportunidad pudiera ayudarnos con tus conocimientos. Sí, feliz, ningún problema. Y me encanta, bueno, acá, como te comentaba, hago clases por ahora en 2 universidades. Me han invitado varias veces a hacer charlas. Participo en Brasil también en el diplomado de odontología equina de Iberovet. Y también he ido a hacer charlas en México, en varias otras cosas. Todos los años trato de presentar algún trabajito en algún congreso. Así que me gusta esto de enseñar y transmitir lo que uno sabe. Y hago cursos de odontología también para médicos veterinarios acá en Chile. Este año no lo hice solamente por este tema de la pandemia, el coronavirus, pero tenía un curso programado. Hay varios de los colegas jóvenes que están partiendo en la odontología. La gran mayoría en este momento han sido alumnos míos, partieron aprendiendo conmigo en algún momento, así que también ahí tenemos un legado, ¿no es cierto?, un pequeño legado ya para la odontología. No, fantástico, Sebastián. Pucha, un abrazo antes que se nos arranque el Instagram y muchas gracias y estoy seguro que la gente va a valorar mucho tus palabras. Gracias a ti, Rubén, por la invitación. Siempre un agrado, ¿no es cierto?, conversar contigo, que eres un súper entendido, ¿no es cierto?, de los caballos. Así que muchas gracias por la invitación y espero poder seguir aportando. Y cuando tú quieras, nomás hacemos otra conversación. Un abrazo grande.